Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 7. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu, y no en vejez de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí para el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que, yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mandamiento, ha intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó para el mandamiento, y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Luego lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante para el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, ni lo que quiero, hago, antes lo que aborrezco, aquello hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora del bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Comentario de Matthew Henry Romanos, capítulo 7, versos 1 al 6. Mientras un hombre sigue bajo la ley como un pacto y busca la justificación por su propia obediencia, continúa el esclavo del pecado en alguna forma. Nada más que el Espíritu de vida en Cristo Jesús puede hacer que cualquier pecador librado de la ley del pecado y de la muerte. Los creyentes son librados de ese poder de la ley, que condena por los pecados cometidos por ellos. Y ellos se entregan a partir de que el poder de la ley que despierta y provoca el pecado que mora en ellos. Entender esto no de la ley como regla, sino como un pacto de obras. En la profesión y el privilegio estamos bajo un pacto de gracia, y no en virtud de un pacto de obras, bajo el Evangelio de Cristo, que no están bajo la ley de Moisés. La diferencia se habla de la virtud de la similitud o la figura de estar casada con un nuevo marido. El segundo matrimonio
es a Cristo. Por la muerte, somos liberados de la obligación de la ley como un pacto, como la esposa es de los votos de ella a su marido. En nuestra fe poderosa y efectivamente, estamos muertos a la ley, y no tienen más que ver con lo que el siervo muerto, que se libera de su maestro, tiene que ver con el yugo de su amo. El día de nuestra fe es el día de su unión con el Señor Jesús. Entramos en una vida de dependencia de Él y el deber de Él. Las buenas obras son de la unión con Cristo, como la fecundidad de la vid es el producto de su uniéndose a sus raíces. No hay fruto para Dios hasta que estamos unidos a Cristo. La ley y los mayores esfuerzos de un acuerdo con la ley, aún en la carne, bajo el poder de los principios corruptos, no pueden establecer el derecho del corazón en relación con el amor de Dios, superar los deseos mundanos, o dar la verdad y la sinceridad en el interior partes, o cualquier cosa que viene por las influencias santificadoras especiales del Espíritu Santo. Nada más que una obediencia formal a la carta hacia el exterior de cualquier precepto se puede realizar por nosotros, sin la renovación, nueva creación de la gracia del nuevo pacto. Versos 7 al 13. No hay manera de llegar a ese conocimiento del pecado, que es necesario el arrepentimiento, y por lo tanto a la paz y el perdón, pero al tratar de nuestros corazones y vidas por la ley. En su propio caso, el apóstol no habría conocido el pecado de sus pensamientos, motivos y acciones, sino por la ley. Esa norma perfecta demostró lo equivocado de su corazón, y su vida estaban, demostrando sus pecados, sean más numerosos que los que habían sido de pensamiento, pero no contiene ninguna disposición de la misericordia o la gracia para su alivio. Él es ignorante de la naturaleza humana y la imaginación de su corazón, que no percibe en sí mismo una buena disposición a la fantasía, no es algo deseable en lo que está fuera de su alcance. Podemos percibir esto en nuestros hijos, aunque el amor propio nos hace ciegos a ella en nosotros mismos. El más humilde y espiritual a cualquier cristiano, tanto más clara tendrá que percibir que el apóstol describe el verdadero creyente, desde sus primeras convicciones de pecado a su mayor avance en la gracia, durante el presente estado imperfecto. Paul fue una vez un fariseo, ignorantes de la espiritualidad de la ley, que tenía un poco de corrección de carácter, sin saber su depravación hacia adentro. Cuando el mandamiento llegó a su conciencia por las convicciones del Espíritu Santo y vio lo que exigió, encontró su lugar pecaminoso, mente en contra de ella. Se sentía a la vez el mal del pecado, su propia condición de pecado, que él era incapaz de cumplir con la ley, y era como un criminal cuando condenado. Pero aunque el principio del mal en el corazón humano produce movimientos pecaminosos, y cuanto más, tomando ocasión del mandamiento, sin embargo, la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. No es favorable para el pecado, que persigue en el corazón, y descubre y reprueba en los movimientos hacia el interior de los mismos. Nada es tan bueno, pero una naturaleza corrupta y viciosa pervertirá ella. El mismo calor que ablanda la cera, endurece el barro. Los alimentos o los medicamentos, cuando se toma mal, pueden causar la muerte, aunque su naturaleza es nutrir o para sanar. La ley puede causar la muerte a través de la depravación del hombre, sino el pecado es el veneno que trae la muerte. No es la ley, sino el pecado descubierto por la ley, se hizo la muerte del apóstol. La naturaleza ruinosa del pecado y la maldad del corazón humano se muestra aquí con claridad. Versos 14 al 17. En comparación con la regla sagrada de conducta en la ley de Dios, el apóstol se encontró muy lejos de la perfección, que parecía ser carnal, como un hombre que se vende en contra de su voluntad a un maestro odiado, del que no puede erigirse en libertad. Un verdadero cristiano involuntariamente sirve a este odiado maestro, aún no puede sacudirse la cadena mortificante, hasta que su amigo poderoso y misericordioso anterior
lo rescata. El mal que queda de su corazón es un impedimento real y humillante a su servicio a Dios, ya los ángeles hacen, y los espíritus de los justos hechos perfectos. Este lenguaje fuerte fue el resultado de un gran avance de Paul en la santidad y la profundidad de su autohumillación y odio al pecado. Si no entendemos este idioma, es porque estamos tan por debajo de él en la santidad, el conocimiento de la espiritualidad de la ley de Dios y de la maldad de nuestros corazones y el odio del mal moral. Y muchos creyentes han adoptado el lenguaje del apóstol, que muestra que es adecuado a sus profundos sentimientos de aborrecimiento del pecado y la autohumillación. El apóstol se agranda en el conflicto que mantiene al día con el resto de su depravación originales. Fue llevado con frecuencia en los ánimos, palabras o acciones que no estaba de acuerdo o permiten en su renovada juicio y afectos. Al distinguir su verdadero yo, su parte espiritual, desde el auto o la carne, en la que el pecado moraba, y mediante la observación de que las malas acciones se llevaron a cabo, no por él, sino por el pecado que mora en él, el apóstol no significa que los hombres no son responsables por sus pecados, pero él enseña la maldad de sus pecados, mostrando que todos se hacen en contra de la razón y la conciencia. Sin vivienda en un hombre no prueba su decisión o que tenga dominio sobre él. Si un hombre vive en una ciudad o en un país, todavía es posible que no gobernar allí. Versos 18 al 22. El más puro y santo el corazón es, tendrá la sensación más rápida en cuanto al pecado que permanece en ella. El creyente ve más de la belleza de la santidad y la excelencia de la ley. Sus deseos fervientes para obedecer aumentan a medida que crece en la gracia, pero todo lo bueno en el que su voluntad es totalmente doblada, que no lo hace, pecado alguna vez que salte en él, a través de la corrupción restante, no raramente hace lo malo, aunque en contra de la firme determinación de su voluntad. Los movimientos de pecado dentro entristecieron al apóstol. Si por el esfuerzo de la carne es contra el espíritu, se entendía que no podía hacer o llevar a cabo, según el espíritu sugiere, también, por la oposición eficaz del espíritu, no podía hacer lo que la carne le impulsó a hacer. Qué diferente este caso de la de aquellos que se hacen fáciles con respecto a los movimientos interiores de la carne, lo que les empuja hacia el mal, que, en contra de la luz y la advertencia de conciencia, vamos, ni siquiera en la práctica hacia el exterior, para hacer el mal, y por lo tanto, con previsión, sigue en el camino de la perdición. Porque así como el creyente está bajo la gracia, y su voluntad es que el camino de la santidad, se deleita con sinceridad en la ley de Dios y en la santidad que exige, de acuerdo con su hombre interior. Ese nuevo hombre en él, lo que creado según Dios en la santidad de la verdad. Versos 23 al 25. Este pasaje no representa al apóstol como uno que caminaba a la carne, sino como uno que tenía mucho en el fondo, no caminar así. Y si hay quienes abusan de este pasaje, como también las otras escrituras, para su propia destrucción, los cristianos todavía serios encuentran motivos para bendecir a Dios, por haber así lo disponga su apoyo y consuelo. No somos, por el abuso de cómo están cegados por sus propias pasiones, a encontrar defectos en la Escritura, o cualquier interpretación justa y bien justificado de la misma. Y ningún hombre que no se dedica a este conflicto se puede entender claramente el significado de estas palabras o juzgar correctamente con respecto a este doloroso conflicto, lo que llevó al apóstol para lamentar a sí mismo como un hombre miserable, limitada a lo que él aborrecía. No podía entregarse, y esto lo hizo gracias al más fervientemente a Dios, por el camino de la salvación, revelado a través de Jesucristo, el cual le prometió que al final, la liberación de este enemigo. Así entonces, dice él, yo mismo, con mi mente, mi juicio prevalece,
afectos y propósitos, como un hombre regenerado por la gracia divina, servir y obedecer la ley de Dios, pero con la carne, la naturaleza carnal, los restos de la depravación, que sirven a la ley del pecado, que las guerras contra la ley de mi mente. No sirve que para vivir en ella, o que le permita, pero como no puede liberarse de ella, incluso en su mejor estado, y la necesidad de buscar ayuda y liberación de sí mismo. Es evidente que le agradece a Dios por Cristo, como nuestro libertador, como nuestra expiación y justicia en sí mismo, y no por ninguna santidad forjado en nosotros. Él sabía de tal salvación, y repudió cualquier título a la misma. Él estaba dispuesto a actuar en todos los puntos agradables a la ley, en su mente y la conciencia, pero se vio obstaculizada por el pecado que mora en nosotros, y nunca alcanza la perfección la ley exige. ¿Cuál puede ser la liberación de un hombre siempre pecaminoso, pero la gracia gratuita de Dios, como se ofrece en Cristo Jesús? El poder de la gracia divina y del Espíritu Santo podrían acabar con el pecado de nuestros corazones, incluso en esta vida, si la sabiduría divina no había pensado en otra forma conveniente. Pero se sufre que los cristianos podrían constantemente sentir y comprender a fondo el estado miserable de la que la gracia divina que salva. Puedan ser guardados de la confianza en sí mismos, y puede nunca contener todo su consuelo y la esperanza de la gracia rica y libre de Dios en Cristo. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.